Bueno, chicas, entonces, no sé si ustedes han revisado Edmodo, pero en Edmodo les dejé la lectura que deben realizar, ¿listo? Yo sé que incluso algunas ya subieron el mapa conceptual, muy juiciosas. Sin embargo, esa lectura, pues como yo les dije, la dejé como de manera anticipada para que para que pues la hicieran, ¿listo? No sé de las que han leído si les surge alguna duda. Ahorita, ojalá al final de la clase, yo les voy a explicar unas cosas que de pronto les da más pistas para que entiendan lo que leen. ¿Listo? Bueno, para quienes no estuvieron la clase pasada por diferentes razones, y esto es importante, un profesor siempre inicia con un resumen. Les recuerdo que esto fue lo que trabajamos la semana pasada. Lo que estamos haciendo es cerrar la primera unidad, que es respecto a los grandes modelos pedagógicos que hay, que ya sabemos que son el tradicional, conductista y constructivista, ¿listo? Cada uno con unas características, con unas ventajas y unas desventajas, ¿listo? Hay algo importante, señoritas, y es, estos no son los únicos modelos que existen, ¿listo? Tengan en cuenta que estos modelos pues van creándose nuevos, digamos ahorita en la educación, pues lo último, lo más reciente que apareció pues fue el constructivismo como modelo. Pero si ustedes miran el constructivismo es, si mi memoria no me falla, es más o menos de los años 80, casi 90. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, pues tiene 30, 40 años ya desde su nacimiento, lo cual es tiempo ya considerable, ¿listo? Entonces, hay nuevos modelos que, si bien todavía no se consideran modelos, pues digamos que sí van apareciendo nuevas técnicas, nuevas maneras. Ahorita ya la educación, digamos que está en un proceso de pensar hacia dónde va a tomar, ¿listo? Y pues más con lo que pasó del tema de la pandemia, pues también tiene unos cambios muy importantes, ¿listo? Ustedes saben que todo lo que pasa en el mundo necesariamente afecta a la educación. Algo que no había pasado en Colombia era que tuviéramos que estudiar de manera obligatoria a distancia, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora, y pues eso va a tener unos cambios en la educación. Les voy a colocar un ejemplo. Digamos, ustedes ya conocen Edmodo, ¿cierto? Ya todas ustedes saben qué es, que es una plataforma donde ustedes envían trabajos, tareas, todo eso. Digamos que los profesores no veníamos muy acostumbrados a utilizarlas, pero, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí de ahora en adelante qué es lo que tengo pensado hacer cuando volvamos al colegio, realmente yo voy a mantener el uso de Edmodo, porque es una herramienta pues muy útil para dejarle al estudiante los materiales y todo eso, y se evita uno la cuestión de estar diciéndole al estudiante, ¿se acuerda que le puse tarea o profe no había tarea? No, porque lo que está en Edmodo es lo que es y eso no se pierde, por decirlo así, ¿sí? Con eso básicamente uno va al colegio pues realmente hacer lo que tiene que hacer, no a ponerse a recibir trabajos ni nada de eso, que aunque no crean, eso quita tiempo. ¿Listo? Dice Lenny que la educación también se ve afectada con hoy en día el vandalismo, lo que sucedió el día jueves. Uy, Lenny, te estás metiendo en temas muy pesados. Hola, Marjorie. Porque lo que pasó el día jueves es muy complicado de entender porque no es solo vandalismo, ¿listo? Y eso es algo muy interesante. Si ustedes, antes de empezar, dediquémosle 10 minuticos a eso, ¿sí? Realmente, ¿de dónde surge la palabra vandalismo? Yo le preguntaría a ustedes, ¿de dónde surge esa palabra? ¿Qué es el vandalismo? Porque si ustedes ven noticias y si ustedes ven el periódico y todo eso, lo que están diciendo es vándalos, vandalismo, todo lo que ustedes pues han escuchado, ¿no? Y uno lo primero que debe preguntarse es, bueno, si estamos diciendo que hubo vandalismo, ¿qué es vandalismo? ¿Y de dónde viene el vandalismo? Ustedes, según lo que han visto, ¿qué creen que nos enseña eso que pasó pues estos días para nosotros como educadores? ¿Qué nos enseña? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué reflexión pueden sacar de lo que pasó? Por favor, abran el micrófono o escriban con el chat, por el chat. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes.
Profe, pues la verdad lo que vemos en estos días que ha pasado no solamente en Bogotá, sino en varias partes del país es para mí, que son chicos que, bueno, pueden ser que hayan estudiado y todo, pero realmente no les inculcaron valores. Si no tienen valores, pues los llevan a cometer este tipo de atropellos. No Bueno, sé, es algo como, pues, triste. gracias por tu aporte, yo les voy a decir una cosa en estos temas, ¿listo? Y me estoy tomando el tiempo, ¿por qué? Porque así como Sleni trajo el tema a la clase, a ustedes les va a pasar en los colegios. Ustedes tienen una clase planeada y llegan los niños y resulta que ellos están pensando en otro asunto o están viendo las cosas o sea, están hablando de otra cosa, ¿sí? Y con estos temas, pues primero, como profesores, les debo decir que nosotros debemos ser muy cuidadosos, ¿listo? Ustedes ya han escuchado, pues, que una de las cosas que más se dice, que no es del todo cierto, es, digamos, que los profesores adoctrinamos a los estudiantes para que sean comunistas y cosas así. Entonces, realmente por eso uno debe ser muy cuidadoso con el tema, ¿listo? Por ejemplo, lo que dijo no sé, no reconocí la voz, quién fue la persona que habló, pero lo que acaba de decir, digamos, es un comentario que yo como profesor no haría en un salón, ¿listo? Porque justamente tú lo dijiste, en mi opinión. Y realmente los profesores en ese sentido, en este tipo de temas, no podemos tener opinión. ¿Listo? Andrea, muchas gracias, Andrea. No es que esté mal el comentario, eh, pero, pero nosotros los profesores no nos podemos dar el lujo de la opinión en algunos aspectos. Yo puedo opinar que un trabajo tiene tales errores y eso de pronto ni siquiera es opinión, es calificación, ¿sí? Es evaluación. Pero en un tema político religioso no hay cabida a la opinión nosotros como profesores, ¿listo? Porque, digamos, si ustedes me preguntan a mí como Cristian, como persona, yo tengo una opinión y seguramente es válida como la de los demás, pero como profesor es otra cosa completamente diferente, ¿listo? Entonces, ¿por qué digo que tengamos cuidado con las opiniones? Por lo menos lo que dijo Andrea. Andrea dice, listo, puede que tengan educación estos jóvenes. Entonces yo de entrada le diría a Andrea, bueno, Andrea, tú sabes que si todos fueron jóvenes, porque es que tú estás generalizando. Claro, estaban muchos jóvenes, pero todos eran jóvenes. No puedes hablar por todos, es lo primero que yo diría. Lo segundo que yo diría, tú dices que estudiaron, nosotros tampoco sabemos eso, no sabemos si estudiaron, si no estudiaron, tendríamos que hacer un estudio para saber si estudiaron o no, ¿sí? Y que estudiaron también. ¿Mm? También tú dices que faltan principios o valores. Ahí es donde uno debe tener cuidado, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque si tú entras a decir en un salón que no tienen valores, pues tú lo que estás es tomando una posición y nosotros los profesores en ese sentido debemos ser muy objetivos en el tema, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿listo? Dice Isabel, profe, pues que los docentes o los papás de esos jóvenes no hicieron bien su trabajo. Nuevamente, Isabel, vuelvo y te digo, tengan cuidado es con las palabras, ¿sí? Es lo que quiero que tengan cuidado. Porque en Colombia ese es uno de los grandes problemas, ¿sí? Por lo menos dice Isabel, esos jóvenes, vuelvo y te digo, Isabel, ¿cómo sabes que todos son jóvenes? No necesariamente es porque sean jóvenes. Y ten en cuenta que si tú dices esos jóvenes, pues ya le estás echando la culpa a un grupo muy específico. Por lo menos yo soy joven, Isabel. ¿Sí ves? Pero entonces me estás metiendo en un costal y a muchos de nosotros nos estarías metiendo en un costal del que tal vez no hagamos parte. ¿Sí ves? Entonces, uno como profesor tiene que tener mucho cuidado con eso. Ahora, yo no estoy diciendo que esté a favor del vandalismo, para nada. ¿Sí? Yo tengo mis ideas encontradas, como cualquier otra persona. Si ustedes me preguntan, como persona soy consciente de que la policía en Colombia no es la policía que debería existir, pero no es porque yo odie a los policías, porque todos ustedes y yo sabemos que hay policías que hacen su trabajo y hay policías que no hacen su trabajo.
Ni siquiera es que se hayan buenos policías y malos policías. Y a eso me refiero con tener cuidado con las palabras. No es una cuestión de buenos y de malos. Imagínense ustedes en un jardín enseñándole a los niños que hay buenos y malos. El niño lo que le va a decir es entonces, pues profe, pues entonces matemos a los malos y solo quedamos los buenos. Y en ese momento usted le está creando un problema ético y moral al estudiante. Entonces hay que tener cuidado con esas palabras, ¿listo? No es cuestión de buenos, no es cuestión de malos, no es jóvenes y viejos, no es y esto es un problema colombiano general, y es por culpa pues de la guerra que viene enfrentando Colombia hace muchos años, y es que tenemos metido en la cabeza que siempre hay uno bueno y que siempre hay uno malo. Y pues, si usted le pregunta a un guerrillero si él es bueno o malo, pues él va a decir, pues yo soy el bueno, no ve que yo peleé por mi pueblo. Y si usted le pregunta a un soldado, ¿usted es bueno o malo? Él le va a decir, pues yo soy el bueno, no ve que estoy defendiendo al pueblo. Y si usted le pregunta a cada uno, pues para cada uno él es el bueno, ¿sí ven? Entonces la pregunta no es de bueno y malo. Es cuestión de tener cuidado con esas palabras, ¿listo? Isabel dice bueno, que entonces no supo explicar, esas personas no hacían eso por el señor muerto, sino que ya lo cogieron para delinquir como pretexto. Eso sí puede ser otro asunto, ¿listo? Yo les decía que lo miráramos como profesores, ¿sí? Por ejemplo, como profesor, yo tengo un cuestionamiento serio, ¿listo? Y un cuestionamiento serio es que claramente, y esa es la reflexión que yo hice estos días, la educación en Colombia es mala. Lo que pasó a mí me llevó a pensar que la educación en Colombia es mala. Así de simple. Yo no me puse a mirar si era vandalismo, si no era vandalismo, si eran jóvenes, si eran viejos, si eran adultos, si es que eran comunistas, si es que eran uribistas. No, la educación en Colombia es mala. Es mala, ¿por qué? Porque cualquiera de las dos cosas que sucedieron eh, en una educación buena, y recuerden las dimensiones del sujeto, hay una dimensión moral, ética y social, ¿cierto? Entonces, por lo menos cuando yo leía y habían personas que decían, pues eso le pasó al abogado por borracho, pues yo decía, pues ese tipo tiene un desarrollo moral no adecuado, porque en sus palabras, y por eso les dije a todas las que han hablado, cuidado con las palabras, eh, eh, pues esas personas que dijeron que se lo merecía el abogado, pues no hay un desarrollo moral porque no tiene la capacidad de empatía, ¿sí? Cuando usted dice eso le pasó por borracho, yo le preguntaría, pues, ¿quiénes de ustedes nunca toman? ¿Alguna de ustedes no toma? ¿Sí ven? En ese sentido, pues todos somos borrachos porque todos tomamos. Bueno, dice Alexandra. Bueno, Alexandra. Ah, y se ríe. Bueno, entonces, ¿sí ven? Entonces, por lo menos si uno dice, lo mataron por borracho, pues ahí uno está teniendo un error porque no está siendo empático. ¿Listo? La realidad es que ese abogado, independientemente, no debió haber muerto así. Ya ustedes vieron las últimas noticias, la autopsia, que realmente no murió por la electricidad, sino que realmente lo mataron fueron los golpes. Y parece, ojo con la palabra, parece que pues fue en el CAI que lo golpearon. Yo no estoy diciendo que hayan sido los mismos policías. Ojo con eso, dije, parece que fue en el CAI. Yo no sé si habrán sido. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras. Pero mi reflexión es esa, la educación en Colombia es mala, mala porque a unas personas no les enseñaron a ser empáticos. Colombia debería estar indignada toda, desde el presidente hasta lo más bajo de la sociedad colombiana, porque mataron a una persona, ¿sí ven? Y eso nadie lo puede desmentir. O sea, el caso es que lo mataron y todos deberíamos estar indignados por eso. Pero ojo, yo estoy diciendo indignado, yo no estoy diciendo que pues todos deberían entonces irse contra la policía también. No. Ahora, yo sí que yo veo que la policía tiene un problema serio y es realmente pues, ¿por qué está pasando esto? Tenemos que mirar
qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué está pasando esta serie de cosas? Entonces yo decía, pues básicamente porque, y esto lo digo yo, pues porque la policía en Colombia no tiene el entrenamiento ni la capacitación que deberían tener. Si ustedes miran el resto de policías del mundo, cada policía tiene que llevar una cámara en donde graba qué es lo que hace. Si el policía pues sabe que está siendo grabado, pues probablemente haga las cosas como debe hacerlas. Y si después el sujeto ya hubiese sido el abogado o quien fuera, hubiese dicho pues que el policía lo hizo mal, para eso había un video que dijera en efecto el policía actuó bien o actuó mal. ¿Sí ven? Entonces me parece que es una falta también de la policía, pero también es una falta de la comunidad, ¿sí? Y son muchos asuntos. ¿Mm? Pero entonces cuando nos metemos en la camisa de vandalismo o de los jóvenes o de los viejos o de los guerrilleros o de los comunistas o de los uribistas, cuando nos metemos en esas camisas de 11 varas, pues uno está tomando un bando, ¿sí me entienden? O sea, si tú dices que es un uribista, pues automáticamente usted ya está tomándose una posición y un bando. Y cuando hay bandos, lo único que puede haber es guerra. ¿Listo? Entonces, como profesores, nosotros no debemos tomar bandos, porque cuando tú tomas bandos, es que ahí sí aparece el vandalismo. Por eso le preguntaba a Slendy si sabía que era vandalismo. El vandalismo es cuando no es solo que una persona salga y raye una pared, eso no es solo el vandalismo es mucho más que eso. Uno podría hablar de vandalismo cuando se roban pues una cantidad de cosas aquí en Colombia, como pasó hace algunos años que pues ustedes saben los comedores comunitarios, eso lo financia la alcaldía que manda plata y resulta que cada pechuga de cada niño por allá en La Guajira valía 40.000 pesos supuestamente. Pues eso también es un tipo de vandalismo, ¿no? Porque no fue una sola persona, fue toda una serie de personas que se unieron para robar en la comida de los niños. Eso sería vandalismo también. Entonces, pero uno solo puede entender esa situación cuando uno la mira de manera neutra, sin meterse a que los buenos y los malos. Si ustedes están pensando que la policía es la buena y que la gente es la mala, pues no va a llegar a ninguna conclusión porque usted ya misma dijo, pues los buenos son los buenos. Y si usted piensa que los buenos son la gente de la calle y los malos son la policía, pues también ya llegó a una conclusión en donde los buenos son los buenos. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que aquí no hay buenos y malos, que aquí como país tenemos un problema. Y, eso, y no solo uno, son varios problemas y son problemas serios, serios, serios. ¿La policía tiene un problema? Sí, la policía tiene un problema. ¿Los jóvenes y la comunidad tiene un problema? Claro, tiene un problema. ¿La educación tiene un problema? Tiene un problema. ¿La política en Colombia tiene un problema? Tiene un problema. Y todo eso nos lo dejamos ver el jueves. El jueves usted podía mirarlo. Mire el modo por el lado político. ¿Qué pasó? Los políticos, muchos o no le prestaron atención y los que le prestaron atención lo tomaron de cierta manera. Cuando realmente ante una situación como esta, pues el hecho es que una persona y ahora ya varias murieron. Incluso vean el problema tan grande de uno caer en el concepto de lo bueno y lo malo. Mucha gente, y ustedes pueden verlo en Facebook, por lo menos que mataron al mensajero, al domiciliario, ¿no? Que recibió un disparo en el corazón y creo que ese fue la persona que murió en Suba. Pero también murió una persona en el Verbenal. Y la gente dice, pues ahí tiene, que chupe bala por andar allá metido. Pero pues ellos qué saben realmente por qué estaba allá metido. El hecho es que están muertos. Y aquí la pregunta no es de qué estaban haciendo, sino de por qué están muertos. Porque pues si él estaba ahí parado, eso no es un delito. ¿Sí ven? Y así hubiese sido un delito, en Colombia no existe pena de muerte.
pero están muertos. Y eso es lo que hay que pensar, ¿por qué están muertos? ¿Que fue una bala perdida? Bueno, eso ya tocará revisarlo más a fondo, ¿sí ven? Pero si uno dice que es que por andar metido allá fue que le pasó, pues uno está siendo parte del problema, porque está tomando un bando y está diciendo que entonces usted por sapo, entonces merece que le den balas, ¿sí ven? Así pudo haber sido una persona que realmente, como pasó con el domiciliario, iba a hacer la última entrega de la noche y recibió el balazo. O puede ser como la niña esta niña creo que fue también, no me acuerdo ahorita el barrio, pero pues la niña también iba a ir a visitar una amiga porque se habían puesto cita para comer y recibió otro balazo. Entonces, y la gente puede pensar, es que son vándalos. No, pues no, no son vándalos, son personas y son personas que murieron. Entonces, y uno puede pensar que la alcaldesa en ese sentido pues es muy tibia, como dicen algunos, pero pues la reflexión que ella hace en ese sentido es coherente con la educación. Y es que la pregunta no es quiénes fueron buenos y quiénes fueron malos. El hecho es que hay muertos y el hecho es que tenemos que buscar por qué está muriendo gente. ¿Sí ven, chicas? Entonces no podemos tomar una postura y por eso les digo que uno debe ser muy cuidadoso con las palabras. Si se dan cuenta, yo no estoy diciéndoles a ustedes, fue bueno lo que pasó, que quemaran CAIS. No, porque es que mi objetivo no es saber si eso estuvo bien o estuvo mal. Ese no es el objetivo. Mi objetivo como profesor es saber por qué está pasando eso, de dónde viene el problema y pues mi conclusión es que tenemos un problema de educación. Tanto los policías como la gente, como los periodistas, todos tenemos un problema de educación. Yo se los decía en la primera clase, cuando uno comienza a estudiar esto, uno se comienza a dar cuenta de tantas cosas, entonces uno comienza a ser cansón, porque uno dice, eso es un problema de educación, es un problema de educación, ¿sí ven? Entonces, no sé, chicas, y ahí abro el micrófono. Bueno, Andrea dice que ellos aprovecharon de una situación para cometer atropellos. Eh, Ahí Andrea, vuelvo y te digo, y esto es, tranquilas que esto va a ser con años y años, pero el cuidado con las palabras, ellos, de pronto ojalá en algún momento ustedes tengan la posibilidad de leer un filósofo colombiano que se llama William Ospina. Él habla del problema de decir ellos. Cuando tú dices ellos, también estás tomando una posición. Ellos son unos, ellos, esos de allá. Pero es que el asunto en Colombia, y esto es lo que nos ha traído tantos problemas en Colombia, es que Colombia no puede ser ellos. En Colombia somos nosotros, nos guste o no, somos nosotros. Y aquí tiene que acabarse el ellos. Esos uribistas, no. Esos petristas, no. Esos del Partido Verde, no. Esos guerrilleros, esos paramilitares, no, no y no. No se puede. Un país tiene que ser uno. No pueden haber muchos países dentro de una sola nación. ¿Sí ven? Entonces lo que dice Lorena sí me parece que es un asunto serio. Y es que hace falta humanidad de los ciudadanos y de los policías. Antes de aplicar la ley, hay que aplicar la humanidad. ¿Sí ven? Y eso, sí, Lorena, muchas gracias, pero eso sería una postura de un profesor. Hay que ser humano. Ni un policía debe morir, ni una persona, un abogado, una niña, un domiciliario tienen que morir. Porque si para algo estamos en esta sociedad es para vivir. Pero si seguimos pensando en ellos, esos, los petristas, los uribistas, pues realmente nos matamos entre nosotros. Yo sé que de pronto muchas de ustedes o algunas de ustedes pues piensen que Uribe hizo algo bien. Para mí pues hizo cosas buenas, pero también hizo cosas muy malas. Pero por eso no voy a decirles a ustedes que ustedes no tienen la razón o que ustedes son ellos y que ustedes son los que tienen fregados el país. No, porque es que el país somos todos, ¿sí ven? Entonces, este tipo de asuntos son muy importantes en la educación. ¿Mm?
porque no es que uno adoctrine a los niños y que les diga Uribe es malo y Petro es bueno, no. Uno tiene que mirar las cosas. ¿Qué le sirve al país ahorita? ¿Una guerra? ¿La paz? O sea, no sé, piensen ustedes, cada una, no contesten, piensen qué es lo que necesita este país. Ejército, policías, educación, plata. Hay algunas personas que dicen que lo que hace falta es que reviva a Pablo Escobar. Y pues yo soy sincero, hace algunos años yo creí que sí, que eso hacía falta que reviviera. Pero pues ahorita digo que no, que estaba equivocado. ¿Qué es lo que hace falta? Cada uno sabrá que piense qué es lo que cree que hace falta. ¿Sí ven? Igualmente, chicas, y gracias, Slendy, no es una cosa contra ti por haber dicho vandalismo, no. Pero igualmente, chicas, pasa con la religión, ¿sí? Y yo se los he dicho muchas veces. En un colegio ustedes no tienen religión. Que es que yo soy católico. Felicitaciones, tú eres católico de las puertas del colegio hacia afuera. Pero cuando tú entras al colegio, se te acabó lo católico, se te acabó lo cristiano, se te acabó lo testigo de Jehová, lo adventista, cualquier cosa, porque es que cada un niño y cada profesor puede ser diferente. Y en el colegio no estamos para entonces decir, yo soy de estos y ya, no. Somos un país con muchas religiones y eso es un asunto que en Colombia nos cuesta entender, que es que tenemos que aprender a vivir entre las diferencias. ¿Mm? Y que al final todos buscamos lo mismo, un país mejor. Claro, no vamos a negar que este país realmente tiene una corrupción terrible, terrible, y está en todos lados. Está en los colegios, está en las alcaldías, está en el gobierno más alto, está en el señor de la tienda del barrio. La gente piensa que la corrupción es una cosa gigantesca que solo la hacen los grandes empresarios y los grandes políticos. No, cuando usted en vez de hacer la fila del banco, va y saca a su abuelita de la casa y le dice, venga, me acompaña y haga usted la fila porque es que así me rinde más, pues eso también hace parte de una corrupción, porque ese es el problema de Colombia, la ley del aventajado, del vivo vive del bobo. Cuando entendamos eso, entonces ustedes se van a dar cuenta lo bien que nos van a ir. Yo les voy a contar una experiencia ya final para entrar en el tema de clase. Y es algo que me pasó en México. Cuando yo estaba en México, a los colombianos nos reconocen por desconfiados. ¿Cómo así por desconfiados? Claro, uno iba a las playas en México y uno cogía y le preguntaba como a la persona de las playas buscando el locker o sí, como el armario donde uno pudiera guardar las cosas de valor. Y los mexicanos automáticamente decían, ah, usted es colombiano, ¿cierto? Y uno le decía, sí, y me decían, sí, es que ustedes son tan desconfiados. Y nosotros, pero ¿cómo así? Decían, no, dejen las cosas ahí en la playa, en la mesa, aquí no se pierden. Vean, todos los demás, ahí dejaron sus cosas y ahí están. Si tú entras a un bar en México, que algunos que se llaman antros, cuando tú entras a un antro no puedes entrar con maleta, la tienes que dejar en la puerta. Y uno dice, no, me van a robar mi maleta, no, cuando salga eso no va a estar. Y no, usted sale y ahí está su maleta con las de los demás. ¿Sí? Entonces, en Colombia, ese asunto del vivo vive del bobo nos está trayendo más problemas que soluciones. Porque entonces aquí al final todos vivimos es pensando en cómo hacer para que me vaya mejor que al otro. Y en su defecto, cómo hacer que al otro le vaya peor que a mí. Y sin darnos cuenta, todos los días estamos en una pelea, todos los días. El colombiano vive tan estresado y es culpa de nosotros mismos, porque siempre estamos pensando cómo robarnos los unos a los otros, y no porque seamos ladrones, pero siempre estamos pensando cómo sacar ventaja. Y en el momento en que dejemos de pensar cómo sacar ventaja y que entendamos que es que solos no llegamos a ningún lado y que necesitamos de todo el país para que nos vaya mejor, créanme que Colombia va a ser una potencia en Latinoamérica increíble. Porque es que si ustedes han salido del país, yo creo que las personas que han salido del país se han dado cuenta que Colombia tiene el doble o el triple de las cosas que tienen otros países.
pero los otros países siguen estando mejor. ¿Listo, chicas? Bueno, qué tema tan interesante, la verdad, y me agrada que lo hayan preguntado. No sé si quieran decir algo, si quieran compartir algo. Ya nos quedan 7 minutos de esta primera conexión, entonces pues aprovechémoslo. Si ya cuando nos volvamos a conectar, entonces arrancamos en el tema. Cierro mi micrófono para que ustedes hablen, escriban, me digan qué opinan, porque también puede que yo tenga cosas en las cuales ustedes digan no estoy de acuerdo. Y está bien que usted no esté de acuerdo, pero pues hablemoslo. Esa es la cuestión, hablemoslo. Listo, chicas, entonces no sé, ¿qué quieran decir? ¿Me aceptan la planilla? Profe, digamos, en cuanto al momento que usted preguntó qué hacía falta, digamos, a la ciudad, bueno, a las personas. Y sí, es razonable, hace falta como la educación y conciencia ciudadana, que es lo que nos hace falta a todos para tratar de mejorar todo lo que se ha visto estos días. Porque, digamos, lo que se veía en las noticias, si, digamos, salían los menores de edad a manifestar, entonces los papás, ¿dónde estaban para que sus hijos no salieran a esa hora, sí? Entonces, sí, como educación y conciencia ciudadana, lo que nos hace falta tanto a, pues a todos, a la policía, a los gobernantes, a nosotros como ciudadanos, es lo que yo opino. Bueno, sí, realmente pues es la conclusión a la cual yo llego Mm. respecto al tema, y porque es que incluso no es que los muchachos no salgan, sino que sepan salir y no solo manifestarse a muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa en Colombia muchas veces? El problema en Colombia no es que uno haga fiesta, el problema es que la mitad de las fiestas en Colombia terminan o sea, fiesta en Colombia que no termine con policía, porque el borracho se emborrachó y comenzó a pelear, entonces decimos que no es fiesta. Y eso es un Profe, problema también, es una falta de educación. sí, profe, digamos, en cuestión de lo que hay algunos memes muy ciertos también en Facebook que, digamos, a nuestra generación, sí, digamos, nosotros nos pegaban así, nos pegaban un coscorrón y ya entendíamos. Entonces, digamos, no lo que generalizaban de pronto las compañeras que decían los jóvenes, pero lo que hablamos de la educación, antes a nosotros nos cogían y nos pegaban o con una mirada o algo así, ya nosotros estábamos ahí quieticos, pero hoy día como no se puede pegarle a los niños, como no se puede corregirlos porque ya lo demandan a uno, entonces todo eso también son factores que influyen para, para todo eso, profe. Sí, claro, eso no lo vamos a negar, porque es que, y ahí es donde digo que también no hay que decir los jóvenes, ¿sí? Porque seguramente habían pelados ahí que salieron a manifestarse, pues porque el policía no tuvo que haber matado al abogado, así de simple. Pero pues habían otros jóvenes que de pronto iban a otra cosa, ¿sí ven? Entonces, no hay que hablar de los jóvenes, hay que mirar los casos de manera dividida, ¿listo? Y digamos, yo como profesor, yo digo, está bien que esté pasando esto, y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo está bien que haya vandalismo, estoy diciendo está bien que esté pasando esto, porque lo que está diciendo Bogotá es que aquí no se va a aceptar que los policías o que quien sea venga a hacer lo que se le den gana y que mate gente. Y eso está bien, que la gente diga que eso no va a ser así, ¿sí? Pero hay cosas que también no están bien. ¿Mm? Entonces, es un tema muy delicado porque es un equilibrio muy fino. Y vuelvo y les digo, no es los jóvenes. Sáquense de la cabeza ese asunto de los jóvenes, porque joven es usted hasta los 30 años más o menos, incluso más. Y yo sé que muchas de ustedes tienen menos de esa edad. Entonces ustedes también son los jóvenes. ¿Sí ven? Y es curioso, pero entonces eso trae problemas. No es cuestión de jóvenes y viejos o niños, no. Es cuestión de uno saber lo que es justo y lo que es correcto. Ahora, vuelvo y les digo, si me preguntan a mí, para mí está bien que pase esto, porque esto en algún momento tenía que pasar. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que esto en relación al vandalismo.
sino que esto tenía que pasar porque Colombia está atrasada en muchas cosas, está atrasada en la policía. Un policía aquí, y eso sí es algo que lo digo como profesor muy duro, y es que en Colombia si tú no eres capaz de entrar a una universidad, te vas a la policía, y eso no debe ser así. Es todo lo contrario. Los policías tienen que ser los más educados y el ejemplo más fuerte de la sociedad. Es como decir que, y hoy salió una noticia también particularmente curiosa, y es que los estudiantes con peores calificaciones son los que se vuelven profesores. Pues eso tampoco tiene que ser así. La idea es que el profesor, el médico, el policía, ¿sí? Esas personas que trabajan con la sociedad y con la comunidad, pues sean los más educados y no todo lo contrario. Y lo dije en la primera clase, de nada sirve el médico si es el mal ejemplo del pueblo. De nada sirve también el profesor si es el mal ejemplo del pueblo. De nada sirve el policía si es el peor ejemplo del barrio. Y pues ya finalmente, para los que dicen que es que la plata que se está perdiendo, pues ahí sí yo digo, la plata es lo de menos. Con lo que se pierde en Colombia en corrupción, ya sea de políticos, de lo que sea, realmente plata, y eso es algo que tenemos que sacarnos en la cabeza, que es que en Colombia no hay plata. En Colombia plata es lo que hay. Y el tema aquí no es de plata, vuelvo y digo, el tema es de educación. Educación. Ustedes cojan un Transmilenio y se van a dar cuenta que el problema en Colombia es educación. Hay una línea amarilla que dice no se pare aquí y ahí se paran. ¿Sí ven? Hay una silla azul que dice solo para población pues discapacitada, mujeres en embarazo y ahí se sientan. Y ni diciéndole se paran. Entonces el problema es de educación. Y finalmente esto tenía que estallar porque Colombia es un país que ya está muy estresado. Venimos de masacres, venimos de guerra, venimos de un montón de problemas que realmente esto tenía que pasar porque cuando no hay un día en que usted sienta que las cosas van bien, pues en algún momento se estalla, ¿sí? Y eso también es lo que pasó. Venimos de una pandemia que lastimosamente el país no ha sabido vivir. Y pues no, Colombia es un país que sorprende por su capacidad para tomar malas decisiones a veces. Listo, chicas. Bueno, muchas gracias por eso, por traer el tema a la clase.